Creo que todos tenemos bastante claro que los fármacos han sido claves para la mejora de nuestra calidad de vida. Tenemos desde fármacos que salvan vidas hasta fármacos que alivian molestias más cotidianas. ¿Quién no ha buscado un ibuprofeno al amanecer, como un zombi, diciéndose para sus adentros mañana no salgo o ya no veo más? Otro fármaco de uso muy común es el omeprazol. Pero, ¿de dónde salen los fármacos? Para conseguir la existencia, por ejemplo, del omeprazol, primero se necesitaron una serie de descubrimientos de ciencia básica. Se descubrió una bomba de protones, que es una proteína que está en las membranas de la envoltura de las células, que saca protones desde la célula hacia el exterior. Esta bomba o proteína de protones en células de la pared gástrica provocan la acidez del estómago. Una vez que se sabía eso, paso número 1, el mecanismo de cómo funcionan las cosas, había que buscar alguna molécula que inhibiera, que frenara esa bomba de protones. Ese es el paso 2, buscar algo no tóxico que regule lo que tú quieras regular, una llave que encaje en una cerradura. El tercer paso es hacer ensayos preclínicos y clínicos, ver que realmente no es tóxico y es eficiente en personas. Encontré un artículo de revisión sobre el proceso de la consecución de fármacos, desde la ciencia básica hasta que se consigue el fármaco, que me parece muy interesante. Es un artículo del 2018 y lo compartiré en las notas del podcast. Pues bien, según este artículo, todo este proceso, desde la ciencia básica, desde el conocimiento básico hasta la producción de un fármaco, suele tomar una media de unos 31 años. Son demasiados años, pero hay cosas que han venido para acelerar este proceso. La número 1 es la ciencia, el conocimiento de cómo funcionan las cosas. La segunda es la inteligencia artificial, en abreviatura IA, para buscar moléculas que encajen en la maquinaria que queramos regular. La inteligencia artificial lleva tiempo con nosotros. Algunos de los que estáis escuchando quizás fuisteis contemporáneos de Deep Blue, la computadora que fue capaz de ganar al campeón del mundo de ajedrez, Garry Kasparov, hace ya más de 20 años. Definir inteligencia artificial hoy en día es complejo, o al menos lo es para mí. Se podría decir, de manera simplificada, que la inteligencia artificial es la capacidad de programas de computación para resolver cuestiones complejas de una manera inteligente e incluso con capacidad de aprendizaje. Un subtipo de inteligencia artificial sería lo que se llama el Machine Learning, en el cual se entrenan a las computadoras para hacer reconocer patrones y en base a estos patrones tomar decisiones. Un ejemplo sencillo de Machine Learning sería la gestión del spam en nuestro email. El programa reconoce una serie de patrones que son característicos de los emails de spam y toma la decisión de poner ciertos emails en la basura. Como toda tecnología, la inteligencia artificial puede ser usada para cosas buenas o para hacer daño. Por eso es importante conocerla, para protegernos. Por ejemplo, recientemente hemos escuchado casos del uso de inteligencia artificial para reconstruir imágenes de personas desnudas en base a datos almacenados tan solo a partir de un rostro y una silueta. También se puede utilizar inteligencia artificial para reemplazar voces y caras, para imitar maneras de escribir. La preocupación por el poder actual de la inteligencia artificial y sobre todo la preocupación de su potencial para un futuro próximo ha hecho que en estos días se celebre por primera vez una cumbre mundial sobre seguridad de la inteligencia artificial. Esto ha ocurrido en Londres, algo así como las cumbres mundiales del clima. Si 28 gobiernos, incluidos China y Estados Unidos, deciden reunirse para hablar de esto, es que la preocupación existe y que los problemas pueden ser inminentes. Pero veamos el vaso medio lleno. En este episodio conversaremos sobre uno de los usos provechosos de la inteligencia artificial, el descubrimiento de fármacos. En ello está Lucía Díaz Bueno, salmantina que trabaja en Barcelona para la empresa Nostrum Biodiscovery. Ellos son expertos en acelerar el paso desde el conocimiento científico que se está generando hasta la consecución de un fármaco seguro y eficiente. Lucía, que ha sido jugadora de balonmano en primera división, ahora mete goles lanzando balones en forma de programas de computación por encima de una barrera de infinitos datos biológicos, químicos y físicos. Y créeme
tenemos razones para celebrar sus goles. Raticos de Ciencia. Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Buenos días, Lucía. Hola, buenos días. Estoy encantado de estar aquí en una empresa que se llama Nostrum Biodiscovery. Por situar un poco a la gente que nos esté escuchando, estamos cerca de uno de los sitios más activos de la ciudad, que es la estación de Sants, que parece un hormiguero a primera hora de la mañana, y al lado de una avenida que se llama Josep Tarradellas, que en realidad es una rambla. Y me ha sorprendido porque en Barcelona casi todas las ramblas se llaman ramblas. Rambla de Cataluña, Rambla del Poblenou. Pero esta, por lo que sea, pues ha mantenido el Josep Tarradellas, que las ramblas al final, en Barcelona, como está en Cuesta, pues son cursos de agua que van al mar, o que antes iban al mar cuando estos cursos de agua estaban bloqueados por las edificaciones. Y bueno, es una zona con mucha actividad. Estoy viendo en este edificio que hay otras empresas con mucho movimiento. Antes estabais en el IRB o cerca del IRB. En el Parc Científic. En el Parc Científic. Sí, sí. Bueno, empezamos en el edificio Nexus, que está dentro de... Bueno, donde estaba antes el Barcelona Supercomputing Center, porque la empresa es una spin-off de ese centro. Y luego se nos quedó pequeñita la oficina y nos movimos al Parc Científic, que también allí está el IRB, que también es uno de los fundadores de la empresa, también está allí como investigador principal. Es muy buena señal que os hayáis tenido que mover por sí. Crecer, ¿no? Sí, sí. A ver, el ambiente, ¿no?, que había allí era más científico y aquí es más empresarial, ¿no? Más diversidad de empresas y de conocimientos. Sí. Como empresa os conozco desde hace años y os he seguido, y de hecho tuvimos una reunión hace 5 o 6 años con un asunto que se nos ocurrió a nosotros que podía tener algo de desarrollo. Al final, pues como en la mayoría de las cosas, falta un poquito de apoyo económico de personas y demás, pues como la mayoría de las cosas que ocurren muchas veces en ciencia aquí, que no se puede, digamos, seguir todas las ideas y algunas se quedan en el cajón. Pero ya entonces me parecíais una empresa ahí súper buena, que hacéis cosas muy interesantes y me agrada mucho ver que habéis crecido y que seguís haciéndolo muy bien. Sí, sí. Gracias. Bueno, pues he echado un vistazo a tu currículum en LinkedIn y lo primero que he pensado es que Lucía parece que ha hecho una carrera destinada a acabar aquí. Porque tu perfil es casi que perfecto para lo que eres ahora mismo, que eres como la responsable del área de... No sabría cómo traducirlo, es el descubrimiento de fármacos. Descubrimiento de fármacos, ¿no? Sí, sí. Y tú empezaste y hiciste química en Salamanca. Sí. Después curioseaste enseguida el mundo de la empresa, porque al acabar el doctorado te fuiste a Inglaterra. Sí. Y después has estado en la academia, entre empresa y academia. Tengo curiosidad por ese primer paso, que no es lo normal, porque al final todos vamos siguiendo un camino, es decir, acabas la carrera, pues venga, pues encima tú tenías buenas notas, pues puedes sacar una beca. ¿Por qué decidiste irte a Inglaterra? Pues también me sorprendo yo, porque bueno, yo desde que estudié la carrera y desde ya bien pequeñita tenía claro como yo voy a ser funcionaria. ¿Sabes? Ese era mi objetivo en la vida. Mi familia, casi todos son funcionarios. Claro, y es algo que se escucha en casa también. Totalmente. Sí. Y en mi casa, pues la mayoría son funcionarios, ¿no? En toda mi familia. Dije, bueno, yo saco buenas notas, no sé qué, voy a estudiar una oposición y voy directa a ser funcionaria y ya me quito de problemas. Pues nada, todo lo contrario. Porque la vida me ha ido llevando por ahí de alguna manera. O sea, cuando iba a estudiar una oposición me salió otra cosa, otra opción y tal. Y entonces, después de estudiar la carrera, por motivos también personales, quería salir de Salamanca. Que Salamanca también es una ciudad muy universitaria y luego ya de funcionariado, básicamente. Y dije, bueno, voy a irme a Inglaterra, una beca para estudiar también inglés, probar un poco. Y de ahí pues me salió a hacer el doctorado, me vine a Barcelona, al CSIC. Y ahí empecé con el tema de descubrimiento de fármacos y lo lógico, ¿no?, era, pues venga, terminas el doctorado, te vas a hacer un postdoc fuera y haces carrera académica.
Pero de alguna manera en aquella época yo veía que la gente que se iba o no volvía, porque las condiciones eran inmejorables, ¿no? De las que tenían fuera, y volver a España era muy difícil, ¿no? Era la época de la fuga de cerebros, ¿no? Que decían. Y que los que se quedaban aquí, al final, pues tenían casi las mismas opciones que los que se quedaban, no en la academia, pero bueno, en cuanto a salario, condiciones y tal, eran como muy similares. Y dije, creo que me voy a ir por la vía corta y me voy a quedar. No voy a hacer este esfuerzo tan grande, ¿no? De irme fuera, de otro país. Y bueno, hice alguna estancia fuera en Suecia y me gustó mucho. Sí. Pero también vi que también había opciones de pelear aquí, ¿no? De poder conseguir un... Pues me parece muy bien lo que hiciste porque, bueno, de entrada, saltar de Salamanca a una empresa en el Reino Unido no es tirar la puerta abajo, sino es saltar por la ventana, como tú dices. Sí. Y eso demuestra mucho valor. Y lo segundo, por lo que me parece bien, es porque directamente probaste la alternativa, ¿no? Que era el mundo de la empresa, porque lo normal es que la gente vaya por la academia y conforme van pasando los años se plantea la posibilidad de hacer ciencia en la empresa, pero me da la sensación de que conforme pasan los años cuesta más porque hay mucho desconocimiento, pero claro, tú el primer año ya viste lo que era. Imagino que ahí estabas en contacto ya con empresas farmacéuticas, trabajabais para empresas farmacéuticas. Sí, allí, bueno, cuando estaba en Inglaterra trabajé en una empresa farmacéutica que era una filial de Novartis. Y entonces ahí ya vi un poco como, ¿no? Que se cocinaba por allí. Claro. Y luego ya cuando vine a Barcelona, pues hice como una especie de postdoc, ¿no? Pero siempre aquí, ¿no? En España, en el Centro de Supercomputación y con Modesto Orozco. Y allí pues surgió la posibilidad de, oye, mira, estoy planificando montar una empresa de descubrimiento de fármacos, creo que tu perfil encaja muy bien. Y dije, pues de cabeza. Claro. Me pareció muy buena opción. No es lo que digo, el perfil yo lo leía, digo, es que claro, a esta empresa le llegó este currículum, dices que... Sí, bueno, era como... Parece que está hecho por Machine Learning. Sí. En esa época no se estilaba tanto en Machine Learning, pero sí. ¿Eres una persona curiosa? Sí, necesito respuestas. Eso, vamos, es como... el lema de mi vida, ¿no? Necesito respuestas y tengo que ir muchos, ¿no? Campo atrás para descubrir la... ¿Y eso te pasa en ciencia, no? Por ejemplo, ¿tienes curiosidades por eventos históricos o por cualquier otra cosa? Tengo curiosidad e intento, pues eso, documentarme y tal, pero la verdad que no tengo tiempo para dedicarle a todo eso. Si tuviera más tiempo, seguramente... Claro, y es que las cosas avanzan tan rápido, la ciencia avanza tan rápido, que o te empiezas a nutrir de lo que viene, ¿no? De lo que viene y lo que va a venir, o te quedas desfasado. Entonces tampoco... prefiero dedicarle más tiempo al futuro cercano que no al pasado, pero básicamente por una cuestión de supervivencia en la ciencia. Sí, te entiendo perfectamente y eso nos pasa a todos, pero... Yo lo digo en el sentido, yo por ejemplo detecto a la gente curiosa cuando vas a una exposición y hay una tabla ahí donde te explica un poco lo que vas a ver. Y hay gente que pasa de largo, que le importa un pimiento, y gente que se detiene a leer, a entender, a curiosear por qué es esto y lo otro, ¿no? Y yo creo que al final lo que unifica a toda la gente que estamos en ciencia es esa curiosidad. La gente que se para a leer cositas que no, sin que le lleve mucho tiempo, o a la gente que directamente es que no tiene esa necesidad de saber. Y pienso que esa curiosidad, que al final es la esencia de los científicos, se puede desarrollar tanto en la academia como en la empresa. ¿Es así? ¿Tú tienes esa sensación de que continuamente en la empresa estás afrontando retos de aprender cosas? Totalmente. Yo creo que a una velocidad mayor que en la academia. Aquí, bueno, lo que decías de la curiosidad, me siento totalmente identificada. Bueno, ya es algo que me inculcaba mi padre. Mi padre también es de la rama más científica y mi madre es más de la rama de letras, pero igualmente, ¿no? Era de los típicos que ibas a ver un museo, ibas a visitar cualquier iglesia, cualquier monumento y a leer todo. Y tengo hasta vídeos grabados, ¿no? De cómo leíamos eso en el idioma que estuviera, daba igual. Entonces, sí, yo creo que en la empresa yo me he sorprendido mucho porque pensaba, bueno, aquí ya olvídate, ¿no? de publicaciones, de hacer más ciencia más básica, para nada. Me encuentro que incluso publicas más, mejor, conoces más gente, tienes más colaboraciones, estás abierto a muchas más ramas, ¿no? Y muchos más campos que en la academia. En la academia al final te centras en un área
y esa es tu área de experiencia, ¿no? Y de ahí es muy difícil salir. Y aquí veo que bueno, tengo la posibilidad, y eso lo agradezco muchísimo, pues eso, de aprender un poco de la inteligencia artificial y de aplicar esto, ¿no? De bueno, y incluso áreas terapéuticas o vías terapéuticas de tratar enfermedades. Tenemos mucho más acceso desde aquí. Claro, estoy pensando que igual estás más expuesta a escuchar las ideas de otros, las ideas formales y prácticas, porque claro, ellos acuden a ti con una idea avanzada, muy desarrollada, para que vosotros ayudéis a darle ese empujón, ese impulso al proyecto. En cambio, en la academia a veces la gente es más reservada, no quiere contar tanto sus ideas, si están muy avanzadas, por si acaso alguien le pisa las ideas, ¿no? Sí, nos hemos encontrado de todo, sobre todo, claro, trabajamos también mucho con academia, que eso me gusta mucho, ¿no? De estar todavía de la mano cerquita de la ciencia más básica. Y nos hemos encontrado gente que tiene ideas muy potentes, pero que no sabe, ¿no?, cómo materializarlas o cómo avanzar o cómo poderlo, ¿no?, sacar un producto de ahí. Entonces, nos hace también a nosotros pues pensar y plantearle, oye, pues mira, ¿y por qué no tiras por aquí? Ayudarles en el sentido de pensar por dónde tienen que tirar, y eso me gusta mucho y es un reto. Y luego lo que tú dices, ¿no?, gente que tiene ideas también ya más avanzadas, que nosotros nos quieren, pues simplemente, oye, mira, quiero esto concreto, búscame una molécula que module esto porque me interesa por lo que sea, ¿no? Sí. Y bueno, intentamos ayudar a todos como podemos, pero bueno, te encuentras retos también. Me parece un nicho de mercado muy interesante, porque lo cierto es que una de las limitaciones que tenemos los científicos es que no podemos entender de todo y no podemos estar al último de todo, y vosotros estáis en un campo, como dices, que avanza muy rápido, y si podéis ayudar a la gente a saber qué es lo último, pues va a ayudar mucho. Entonces vamos a explicar lo más sencillo posible en qué estás trabajando. La empresa hace cosas diferentes, pero tú en concreto, como decías, estás en la búsqueda de fármacos. Exacto. Entonces, los fármacos pueden ser de muchas maneras, pero un fármaco, digamos, estándar nivel 1 de entendimiento puede ser un inhibidor, que es una molécula que se pega a una cosa y la inactiva, ¿no? Exacto. Y para que la gente lo entienda, por ejemplo, el omeprazol, que es algo que nos ha acompañado a todos en algún momento de nuestra vida, después de una comilona y demás, lo que hace es inhibir una bomba de protones que es una proteína, y esta bomba de protones lo que hace es producir ácido gástrico en el estómago. Entonces, ahora me corriges y me matizas, pero un símil, digamos, muy sencillo para esto podría ser que la bomba de protones del estómago es una cerradura en la cual le tienes que meter una llave y tienes que ver qué llave encaja de entre todas las moléculas y fármacos posibles. Y eso, como ahora desarrollaremos, no es fácil por distintas cosas. Sí, exacto. Bueno, ese es el típico símil, ¿no?, que nos enseñan en la carrera. Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora ha ido avanzando, ¿no? Antes para buscar fármacos sí que te basabas más en ese símil, ¿no?, de tener la cerradura que sería rígida, digamos, totalmente, y la llave también tiene una forma concreta y no la modificas, ¿no? Que sería el fármaco. Nosotros también desde Nostrum lo que hacemos es intentar hacerlo más real posible, y sabemos que la cerradura no es una cosa rígida, sino que tiene movimiento, ¿no? Y ese movimiento va a afectar a cómo encaje un fármaco u otro. Entonces, bueno, como si fuera la mano, ¿no?, que los dedos de la mano pueden estar de una forma o de otra agarrando una pelota, o más grande, más pequeña, ¿no? Igual. Entonces, esas son las cadenas laterales de los aminoácidos, ¿no?, que es lo que está formando la proteína, y que, dependiendo de cómo estén situadas, pues la forma va a ser diferente. Entonces, bueno, el nivel de complejidad es mayor. Pues me encanta, porque te estás anticipando a la pregunta que te iba a hacer después, vale, ¿no? Entonces, una vez que estamos localizados en este contexto de una cerradura y una llave, una cerradura que es una proteína que hay que bloquear, como tú bien dices, esa cerradura es algo que se está moviendo y que es variable, y que incluso puede llegar a ser hasta personalizado, ¿no? Porque un cambio en un elemento de esa cerradura, que es un aminoácido, puede ser que cambie un poquito, que haga que a unas personas un fármaco les funcione o no les funcione. Entonces, para esto, para saber la forma que tiene esa cerradura, en el último año ha pasado una cosa que ha sido como un gran boom,
que es el desarrollo de AlphaFold. Cuéntame un poco qué es AlphaFold y cómo ha cambiado eso, la manera de trabajar. Pues AlphaFold es como un algoritmo que está basado también en inteligencia artificial y lo que hace es dar una secuencia de los elementos, ¿no?, que forman la proteína, ¿vale? Que al final es como si fuera una cadena que luego se tiene que plegar en el espacio, ¿no?, y formar la proteína, ¿no?, que tiene una estructura tridimensional. Pues tener esa estructura de esa proteína, ¿no?, esa estructura de esa cerradura es clave para nosotros para poder diseñar los fármacos. Y hay muchas en las que no sabemos cómo es esa estructura. Pues este algoritmo, AlphaFold, que fue desarrollado por DeepMind, ¿no?, la empresa de DeepMind, lo que hace es predecir, dado una secuencia de elementos de aminoácidos, te predice cómo se va a plegar esa proteína. Entonces es una revolución ha sido una revolución en el campo científico, porque permite trabajar con proteínas que antes no se sabía cómo estaban en el espacio, ¿no? Claro, eso es una gran ventaja para vosotros, pero en cierto modo eso es algo que vosotros hacíais y que erais un poco los expertos en eso, y ahora eso está de acceso libre para todo el mundo, entonces os habréis tenido que reinventar para dar un valor añadido a lo que hacéis vosotros. Bueno, al final, claro, nosotros lo que hacíamos era hacer cosas más sencillas. Cuando no teníamos la estructura, pues intentábamos nosotros modelarla, ¿no? Al final lo que hacemos se llama modelización molecular y es intentar ver si había alguna parecida y darle la misma forma, ¿vale? Pero eso al final era una aproximación. Entonces lo que hemos intentado con AlphaFold es incorporarlo y ver la sinergia que tiene con nuestra experiencia, ¿no?, y con lo que nosotros hacemos. Y al final vemos pues que nos ayuda, ¿no?, más que nos perjudica, ¿no? Porque yo recuerdo esta reunión que tuvimos hace unos cuantos años, sin entrar en muchos detalles, básicamente nosotros trabajamos en proteínas de splicing y habíamos visto que proteínas de splicing que tenían ciertas mutaciones, cuando inhibías otra proteína de splicing, pues el gusano, en nuestro caso, se moría, pero la célula también se podría morir. Entonces estábamos buscando inhibidores de esa otra proteína de splicing. Y recuerdo que uno de los factores limitantes era que la estructura de esa proteína, el cristal de esa proteína no estaba bien desarrollado. Entonces la pregunta es, hoy en día, ¿realmente ha perdido sentido seguir cristalizando proteínas y estudiando su estructura? O sea, AlphaFold es tan bueno como que sustituye a la estructura de una proteína hecha por un cristal. Bueno, en relación a esto, pues hemos publicado 2 artículos recientemente con unos colaboradores que están en Boston y estudiamos básicamente eso. Si los modelos que hace este algoritmo de AlphaFold son lo suficientemente buenos como para llevar a cabo un estudio de descubrimiento de fármacos. Entonces hicimos pues lo que se llama virtual screening, ¿no?, que es un cribado virtual de muchas moléculas, que esto si quieres podemos desarrollarlo después. Esa es la llave. Ahora vamos con la llave. Exacto. Y entonces lo que vimos es, si tenemos una estructura de un cristal, ¿no?, que se ha desarrollado experimentalmente, que es lo que normalmente utilizamos, y el modelo de AlphaFold, podíamos encontrar los fármacos que están ya disponibles, y la respuesta era que no, ¿no? Que el modelo de AlphaFold, por mucho que la estructura estuviera bien, tú tendrías que refinar el agujerito ese donde vas a meter tu llave, lo tienes que refinar porque no está bien modelado, ¿no?, digamos, no está lo suficientemente bien como un cristal, ni la resolución ni la conformación, ¿no?, digamos. Y entonces nos dimos cuenta, vale, no es la panacea. Es verdad que es un algoritmo basado en inteligencia artificial y como todo algoritmo de inteligencia artificial, esto va aprendiendo, ¿no?, con el tiempo y con los datos que se van incorporando. Entonces es verdad que cuanto más cristales, hay muchas formas, ¿no?, de hacer estructuras. Cuanto más datos de cristales haya y de estructuras, él va a ir aprendiendo mejor y cada vez va a ser capaz de hacerlo mejor. Pero de momento está en una fase en la que tiene que refinarse bastante. Algo así entendido de leer algún artículo tuyo, alguno tengo aquí encima de la mesa. Y bueno, lo voy a comentar así brevemente porque creo que está relacionado con lo que tú dices. Tengo que decir que este es el momento de más complejidad de todo el podcast y que después ya vamos a bajar el tono. Vale. Y vamos a hablar de jamón serrano, de balonmano y te quiero contar de muchas cositas que me interesan. Pero esto que tú me decías entiendo, no es mi campo y a mí me costó leerme este par de artículos. Tienes un artículo aquí que tú eres la primera autora que habla de simulaciones Monte Carlo, entonces yo de entrada tuve que ver que era Monte Carlo. Y vi que al final es como un método matemático que lo que hace es solucionar problemas complejos
siendo un poco estocástico, siendo no determinista, para realmente probar distintas opciones. Porque eso al final es lo que vosotros tenéis que integrar en vuestros algoritmos, en vuestras simulaciones computacionales, buscar muchas alternativas de la llave, cómo podría encajar con muchas alternativas de la cerradura. Exacto, sí, lo has descrito muy bien. Y bueno, este método es el método Monte Carlo, es nosotros lo llamamos PELE, que es un algoritmo, o sea, es un método que se desarrolló en el Centro de Supercomputación de Barcelona, en el grupo de uno de los fundadores de la empresa, y pretende eso, resolver de una manera más rápida que otras herramientas computacionales ese problema de reconocimiento molecular, de cómo un fármaco se une a un fármaco que se mueve, ¿no? Que también tiene sus grados de libertad y se mueve, cómo encaja en un centro activo de una proteína que también se mueve. Entonces, siempre se utilizaban las dinámicas moleculares y métodos computacionales súper costosos en cuanto a tanto a recursos computacionales como a tiempo, y este algoritmo basado en Monte Carlo pues lo resuelve de una manera mucho más rápida. Entonces tú una noche lanzas la simulación, al día siguiente ya puedes tener respuestas muy, muy precisas, como en este paper, ¿no?, que desarrollamos con Janssen Farmacéutica, donde encontrábamos cómo se unía un compuesto a la proteína cuando ellos habían estado, creo que nos dijeron, meses o casi un año intentando resolver ese problema, ¿no? Qué bueno, eso es fantástico. Claro, y eso es clave porque si tú quieres desarrollar un fármaco tienes que primero saber cómo se está uniendo, cómo está actuando, y luego ya, una vez lo sepas, puedes modificarlo, mejorarlo, optimizarlo. Me dices que en una noche se puede resolver eso a nivel computacional, pero claro, esto no es subir un fichero a la nube desde el portátil, ¿no? O sea, ¿qué ordenadores o qué servidores utilizáis para hacer esto? Bueno, este trabajo en concreto yo creo que se realizó en CPUs. Lo que pasa es que utilizamos pues a lo mejor 256 CPUs, o sea que no todo el mundo tiene disponible. O sea, 250 torres de ordenadores una encima de otra, ¿no? Sí, ahora ya estaba evolucionando a las GPUs, que son más rápidas, y entonces con una GPU, con 2 GPUs puedes tener el cálculo. Y bueno, desde Nostrum sí que es verdad que estamos poniendo un poco a disposición de la comunidad científica estas herramientas, y se está creando como un servidor, ¿no?, para que la gente pueda hacer cálculos sencillitos. Sí. Tienes tú una molécula que sabes que actúa y tienes tu proteína, ¿no?, y entonces haces una pequeña simulación, tienes resultados que son fáciles de interpretar. Y bueno, tienes una idea. Luego ya si quieres cosas mucho más complejas, ya sí que nos tienes que contactar, te decimos qué podemos hacer, cómo lo hacemos. Bueno, pues vamos a pasar a la llave. Tenemos la cerradura, que sabemos que puede variar su conformación y que AlphaFold ahora ayuda mucho a saber esa forma de la cerradura. Tenemos que vosotros obviamente sois unos expertos que estáis a la última de desarrollar todas las herramientas para estudiar cómo esas llaves se unen a la cerradura. Pero lo que he visto de estas llaves es que al final tenéis que ir a base de datos de moléculas, porque digamos la manera de hacer búsqueda de fármacos tradicional era, bueno, una colección de 50.000 fármacos que están en tubitos, y esto pues hay que testarlo en células o en bichitos y demás. Pero vosotros todo esto lo hacéis in silico, pero tenéis que acceder a una base de datos con estas moléculas. Y algo que me ha despistado un poco es que, por ejemplo, en el artículo este que tenéis aquí, que es un Nature Communication, que está muy chulo, sobre P38, ahí utilizáis una base de datos que tiene 2,5 millones de compuestos, que me parece un buen número. Y dije, wow, pero es que después me puse a chafardear por ahí y me encontré una base de datos que se llama Enamine o Enamine, que tiene billones de compuestos. Exacto. A ver, explícame esto. Bueno, mira, este trabajo del AP38 que lo hicimos en colaboración con el IRB, le empezamos a desarrollarlo hace 10 años, cuando yo empecé en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Y en ese momento 2,5 millones, como bien dices, nos parecía mucho. Y ese screening a lo mejor tardábamos en hacerlo varias semanas o meses, es cribado, ¿no? Un cribado virtual, como bien dices. No son moléculas que tú puedes tocar y manejar en el laboratorio, sino que están en el ordenador, ¿no?, dibujadas. Y era como, wow, 2,5 millones de compuestos. Pues ahora, gracias a bases de datos como la de Enamine, podemos hacer lo mismo, pero con 44 billones de compuestos, que es la última actualización que tiene. Entonces, claro, todas las máquinas, todos los recursos han tenido que adaptar, y también lo hacemos ahora en semanas. O sea, tardamos menos ahora en hacer un cribado de esa librería de compuestos que hace 10 años de 2,5 millones. Entonces,
las posibilidades de encontrar una molécula que funcione aumentan exponencialmente cuando tienes esas bases de datos. Increíble. Sí. La verdad que es apasionante porque eso va a permitir acelerar mucho el encontrar fármacos que puedan ser activos, porque bueno, luego hay que decir que de estos 2,5 millones de compuestos, por ejemplo, en el artículo de P38 os quedáis con 35, no es que hay uno, sino... Y luego hay un trabajo detrás para seleccionar cuál es el mejor de esos 35, ¿no? Pero me parece alucinante los tiempos que me estás diciendo para encontrar estas moléculas. Pero como decimos, estas moléculas es algo virtual. Entonces, imagínate que encontréis esta molécula después, o sea, ¿dónde está? O sea, tener que eso me pregunta mucha gente. Sí. Pues depende de la base de datos que utilices. Por ejemplo, esta que es la de Enamine, que utilizamos mucho ahora, son moléculas que luego tú las priorizas, o sea, tú haces el cribado virtual, ves por términos energéticos cuál encaja mejor en tu proteína y luego siempre hay una inspección visual, porque no nos fiamos solamente de los algoritmos, porque utilizamos tanto inteligencia artificial como modelización molecular para hacer estos cribados. Luego siempre hay el ojo humano, que de momento no hemos prescindido de él, y entonces vemos cuál de los fármacos también pues, tiene mejores propiedades, cuál tiene mejor interacción. Hacemos una selección final que le decimos al colaborador o al cliente, ¿no? Mira, te paso 50 o 100 moléculas y ellos tienen que ponerse en contacto con el proveedor, que es en este caso Enamine, por ejemplo, y ellos tienen como building blocks, ¿no? Que se llaman, que son como una parte de una molécula y la otra la juntan, hacen la reacción y ya tienes la O sea que la misma empresa de la base de datos te puede generar la molécula. En este caso sí. Luego cuando utilizamos la de CIC, que es la del otro artículo, ahí tienes moléculas de un montón de proveedores diferentes, entonces tienes que mirar cuál te lo puede suministrar. Algunos están comercialmente disponibles, directamente tú lo pides y te lo envían, y otros lo tienen que sintetizar. Y usar esta base de datos de Enamine o Enamine, no sé cómo pronunciarlo, ¿es caro? No, ellos te la dejan como gratis. Sí, la tienes disponible. Claro, a ellos les va muy bien porque tú usas su base de datos y luego se lo tienes que comprar el compuesto a ellos. Claro. O sea, al final les va bien hacerla pública. Ya entiendo. Pero claro, manejar esa base de datos ya solo en términos de almacenamiento, que requiere procesamiento, todo, es bastante costoso. Entonces no cualquiera no la puede manejar. Pero algo que me parece muy chulo es que tanto AlphaFold como esta base de datos de fármacos que sean libres para usar por todo el mundo, ¿no? Esto me parece muy interesante. AlphaFold es de Google, creo que está detrás. DeepMind es de Google, sí. Y esta base de datos de billones de compuestos, esto sí que es una empresa privada. Es una empresa que está en Ucrania, que bueno, han tenido bastantes dificultades, bastantes dificultades últimamente por la guerra y bueno, hacen lo que pueden ahora, la verdad. Nosotros nos hemos reunido muchas veces con ellos, a veces no han podido reunirse por temas de... ¡Wow! ¡Qué interesante! De la guerra. Sí, es bastante y es duro, pero bueno, nosotros hemos seguido confiando en ellos porque es verdad que hay competidores, ¿no? Y ellos han trabajado siempre muy bien, entonces, bueno, te la mandan desde allí, han movido toda su base de datos, porque claro, ellos tienen mucho en stock, ¿no? Digamos, en almacenados, compuestos para hacer estas reacciones, y ya tiene que mover todo de Kiev, me parece, o al norte, o bueno, no sé, claro. Que sí, ha sido... Qué interesante, porque una empresa de este nivel de conocimiento y de I+D, yo no imaginaría que podía estar en Ucrania, ¿no? Sí, a mí también me sorprendió. De hecho, hay muchas que están por allí en los países más del este. Sí. Bueno, pues yo creo que ya nos ha quedado un poquito claro en qué contexto trabajáis de buscar estos fármacos y de asesorar a la gente para encontrar estos fármacos que pueden tener un efecto en la salud humana, pero imagino que igual os contacta también gente para buscar... no fármacos, sino pequeñas moléculas o drogas para otros procesos relacionados con biotecnología o medio ambiente o algo así, o normalmente vuestros clientes son gente de la biomedicina. En el departamento en el que yo estoy sí que es más de biomedicina, pero luego en la empresa hay otro departamento que es de ingeniería de proteínas, entonces aquí pues desde búsqueda de enzimas para detergentes, hay otro campo muy diferente, que también me ha sorprendido mucho porque aprendes
metodologías y tecnologías nuevas que se inventan, ¿no? La gente, que son muy punteras. Y luego también tenemos el departamento de ácidos nucleicos, que en realidad también es descubrimiento de fármacos, pero aquí está enfocado pues ¿no? atacar el DNA, ¿no? O el RNA, o bueno, ahí también hay un campo muy amplio como opción terapéutica que ahora está, bueno, desde la vacuna de COVID, pues está muy... Claro. Bueno, vamos a hablar ya de cositas más personales y por comentar un poco algo que ha pasado fuera de micro, es que habíamos quedado aquí a 1 hora, a las 9:30, y a última hora a mí me surgió una cosa, porque mi mujer también es científica, tenía una reunión y entonces voy a tener que llegar un poquito más tarde porque tengo que llevar a mi hija al cole. Y tú me has dicho, pues mira, la misma situación aquí. Lo mismo. Tenemos aquí un apuro tal. Sí. Entonces, claro, yo verte como estás, que estás, digamos, liderando un equipo en una empresa muy competitiva, y cuando leo tu currículum en LinkedIn, pones en una de tus características o experiencia, pones coordinación, supervisión y creación de equipos para llegar a tight deadlines, que son como fechas límites muy cerradas, y a asegurar la calidad de las entregas. Eso suena muy estresante. Suena muy estresante, y encima llevando una familia, bueno, que obviamente pues tendrás la ayuda de tu pareja también, pero bueno, tienes 2 niños y demás. ¿Cómo te organizas la vida para tener un trabajo, digamos, tan exigente en cumplir con esos temibles deadlines o fechas límite y pasar tiempo con tus hijos y con tu pareja? Pues hay que organizarse muy bien, hablar mucho, coordinarse mucho. Y bueno, y luego también pues que agradecer, ¿no? Dentro de esta empresa tienen bastante conciencia, ¿no? con estos temas, y bueno, siempre que he dicho, mira, me tengo que ir a que el niño se me ha puesto malo, ya yo me organizo también, luego recupero, hay noches que me quedo recuperando las horas que no he podido hacer antes, y bueno, gracias a Dios tengo esa ventaja y esa facilidad. Y bueno, y una pareja que también pues es corresponsable, ¿no? en todo esto. Yo creo que eso es un clásico en el mundo de la ciencia, que se acuestan los niños, besito, buenas noches, y abrir el portátil después. Totalmente. O después de la serie, ¿no? A veces digo, mira, voy a descansar un poco y luego ya... Y yo siempre, la verdad, que también cuando estudiaba la carrera me gustaba mucho estudiar por la noche. Entonces eso tampoco no me cuesta, la verdad, quedarme más tiempo. Ahora sí que el sueño pasa factura, pero... Claro, y como hay que levantarse por la mañana sí o sí para llevar a los niños. Sí. Y de entre los hobbies que te pregunté por ellos, ha habido uno que me ha sorprendido mucho, y es el balonmano, que bueno, no sé si llamarlo hobby porque jugaste en la primera división. Sí. En la Universidad de Salamanca. Cuéntame cuántos años estuviste jugando, pues, y cómo fue eso. Eso empecé, bueno, en mi colegio siempre había mucha tradición de balonmano, más que otros deportes, y mi madre había jugado también de portera de balonmano. Entonces, de portera, qué valor. Sí, eso lo decía yo, porque yo jugaba de central, ¿no? Yo no. Y bueno, allí había un entrenador muy bueno, muy potente, que bueno, siempre iba creando como cantera, ¿no? Cuando veía que alguien tenía un poco de cualidades, tal. Y luego de ahí, pues ya con 13, 14 años, yo creo que bastante jovencita, ya empezamos a jugar en el equipo de la universidad, porque se podía. Y ascendieron a primera y tal, y ya jugué en primera. También fui a la selección de Castilla y León. Bueno. Conocí a todos los deportistas de élite, incluido Urdangarín también. Qué bien. Antes de que fuera polémico y pareja de la infanta. Sí, yo tenía ahí una foto con Urdangarín, y cuando nos enteramos de todo, vamos, la guarda. Y tiene que no tiene. Todavía te llaman a declarar. Sí, y la verdad que la práctica del deporte colectivo me gustaba mucho y me aportaba muchísimo, porque yo también era como muy obsesiva con los estudios, mucho. Sí. Y me iba muy bien esa vía de escape y ¿no? Para cuidar un poco la mente, que también es básico ahora, ¿no? En la actualidad, tener trabajo, familia, tal, tienes que cuidar mucho la mente, la salud mental. Yo creo que eso es muy importante, tanto cuando estás estudiando duro o como cuando estás trabajando duro. Al final es muy fácil encerrarte en esa burbuja y no ver nada, ¿no? Y salir, como tú dices, a mezclarte con gente que no tiene nada que ver con ciencia, que los valores son diferentes, te van a valorar por otras cosas, ¿no? Entonces, digamos que tienes que adaptarte a ese entorno. Con la ciencia pasa lo mismo también, ¿no? Cuando tener familia, pues ya te obliga a relacionarte con unas cosas relacionadas con el core y demás, que te saca de esa burbuja y ves que
hay mundo más allá. Exacto, sí, te nutres de otras cosas que dices, jolín, no todo es ciencia, ¿no? Porque nos metemos y ya nos absorbe, ¿no? Es que es normal, ¿no? Que te absorba. Pero bueno, eso lo valoro muchísimo. Y bueno, lo tuve que dejar porque también, por mi obsesión por los estudios, ya cuando estaba estudiando la carrera, es que tenías que viajar, ¿no? Porque para jugar la liga, pues tenías que ir a Canarias, al norte, a todo, por toda España. Y estudiar en el autobús, yo estar estudiando con la lucecita del autobús, ahí era la única, porque las demás me miraban como, esta está loca, ¿sabes? Pero bueno, yo hacía esas cosas. Y lo tuve que ya dejar y dar paso a las nuevas generaciones que eran mejores. Y bueno, me dices que tú juegas de central, ese es después del portero posiblemente es el otro puesto más peligroso, porque ahí hay un montón de contacto, ¿no? O sea, sí, bueno, hay otro más peligroso que es el de pivote, ¿no? Que es el que está en medio de la defensa por ahí. Y que lo agarra. Sí. Y yo era como muy frágil, a mí si me tocaban yo me caía enseguida. Y entonces central era como un poco la que organizaba, ¿no? La cabeza que pensaba, ¿no? Organizaba la estrategia, la táctica. Vale, porque el central, yo estoy pensando en términos de fútbol, que lo que entiendo, si está justo en la línea de defensa o está un pasito por delante. No, está como detrás. Juegas como de medio campo, un poquito por delante de medio campo. No estás tan en contacto con la defensa. Vale. Sí, no, yo de retiradilla. Claro, porque a mí me da un miedo en balonmano cuando veo eso, que la gente está defendiendo, que le llega gente en carrera y que van al choque directamente. Sí, o te agarran del brazo, de sacar... Es un poco agresivo este deporte. Y yo cuando veía el fútbol, ¿no? Digo, o el baloncesto, pues ya era el máximo, ¿no? Que el baloncesto tocas nada, el brazo y ya es falta. Digo, vamos, qué flojos son. Es verdad. Sí. No, yo acababa a veces sangrando porque me caía, me daba en las caderas, me sangraba la cadera, la rodilla, nada. ¿Y hay alguna victoria o algún gol o alguna cosa que tú recuerdes de ese periodo? Sí, cuando había algún partido así importante, uno en concreto, ¿no? Que íbamos perdiendo y la estrategia de mi entrenador era, bueno, tú sales solo al ataque, porque defensa, como eres tan ligerilla, ¿no? Era una de las más delgaditas y más tal... tú sales solo en ataque, ¿no? Y entonces me metía en el banquillo en defensa y en ataque salía, ¿no? Y entonces cogía el balón y metí como 3 o 4 goles así seguidos y remontamos, ¿no? Pero que atacaste en plan ahí kamikaze. Sí. Bueno, yo es que me metía así porque, era un poco kamikaze, sí. Y luego me sacaron, ¿no? En el periódico siempre hacían, ¿no? El reportaje, tal, me sacaron una foto, me sacaron, pues, gracias a Lucía, tal, y entonces me hizo como mucho orgullo. Tengo ahí todos los recortes de periódico. Qué bueno. Y luego jugar en la selección también era una experiencia bastante interesante, porque ahí, claro, te juntabas con gente de... A las mejores de... Sí. Pero bueno. Claro. Entonces, claro, ¿jugarías en algún momento con internacionales de la selección española? Jugué contra algunas de las que ganaron, ¿no? Que quedaron también en los Juegos Olímpicos hace no sé cuántos años, pero que sobre todo alguna que recuerdo de Canarias, ¿no? La Marta, ya no me acuerdo el apellido, pero jugué contra ella y me acordé, digo, esta chica es muy buena. Y se le nota, ¿no? Y llegó a la selección nacional y no, normal, sí, jugamos contra ellas allí en Canarias y bueno, una experiencia muy chula. Y ahora el gusanillo del deporte, ¿con qué lo matas? Bueno, lo mato como, creo que casi media España, ¿no? Con el pádel. Sí, porque me gustaba mucho también jugar al tenis. Sí. Y bueno, la forma así más accesible de hacer deporte sin tener que estar muy, muy en forma y divertirte, me parece que es el pádel y me encanta y juego pues siempre que puedo, ¿no? Organizo así algún partido. Ahora el domingo por la mañana pues me voy a jugar al pádel. Es una hora que es asequible, ¿no? Para que los niños no la líen. Sí. Y la mato así. Y bueno, también voy a hacer clases de baile, que también me sirve mucho para desconectar. Qué bien. Pues bueno, me quedan un par de hobbies más rápidamente por comentar. Uno que me ha encantado y que siempre que veo que alguien viaja, pues intento preguntarle, es el viajar. Porque una cosa yo creo que es característica de los buenos viajes es que la gente diga, volvería a ese lugar, porque somos muy de ir a un sitio, bueno, esto ya lo he visto, ya no vuelvo. Pero yo los mejores viajes que ahora mismo viene a la cabeza, mañana mismo volvería a ir y a ver lo mismo, ¿no? ¿A qué lugar te gustaría volver? Bueno, es verdad que ya no viajo, porque bueno, con los niños pequeños no soy yo de viajar con los niños todavía. Sí. Pero bueno, es algo que me gustaría retomar. Y el lugar que más me ha gustado, y porque he vivido allí, ha sido Suecia, ¿no? Los países nórdicos. Me ha encantado la cultura, me ha encantado la acogida que me sorprendió mucho.
Y luego, bueno, la naturaleza que hay allí es una pasada. Sí que le faltan horas de luz, Claro. pero me parece... Pero cuando la gente piensa en Escandinavia, pues suele preferir Noruega porque es como más montañoso, más acantilado. Sí, es verdad que Suecia, desde el punto de vista de naturaleza, igual no atrae tanto, pero tú encontraste sitios chulos allí también. Sí, encontré sitios chulos y por eso también, porque me atrajo mucho la cultura. No solo, ¿no?, la naturaleza de los paisajes, sino la cultura, el vivir allí. Es difícil tener la experiencia de vivir en muchos sitios diferentes, ¿no?, y poder conocerlo bien, porque cuando vas de viaje, conoces lo bonito, lo que se suele ver, no te empapas bien. Entonces, por eso es el que más me gusta, porque es el donde más he vivido. En Inglaterra, pues sí, he vivido, pero tampoco me iría a vivir allí. No, la verdad que no. Bueno, y el último hobby o cosa que me decías que te gustaba hacer era ir de vez en cuando a Salamanca. Imagino que allí pues estará tu familia y muchos de los amigos y demás. Y a probar, me decías, el mejor jamón del mundo. Por supuesto. Esto del jamón es un problema también, porque igual que el vino, cuando te vas acostumbrando a lo bueno, ya no hay retorno. Pero yo siempre digo, por ejemplo, que en el vino sí que se distingue un vino de 5 euros a uno de 10 euros. Pero he probado vinos por encima de 20 euros o 30 euros y ya yo me pierdo. Eso ya para los cafeteros, digamos. Y en el jamón creo que puede pasar un poco lo mismo, porque veo jamones que son súper caros. ¿Has probado alguna vez algún jamón de estos que tú digas es otra categoría o un nivel por encima? No, sí que es verdad que ya ha llegado un límite, como dices, ya todo lo demás me parece igual de bueno. O sea, allí está el jamón de guijuelo, que es, bueno, se te deshace en la boca y tal, pero sí que es verdad que yo desde pequeña, a mí el jamón que tenía mi tía ahí colgado en el pueblo, que lo hacían ellos, ya me encantaba. O sea, no le hacía asco a ningún tipo de jamón. Ahora ya me vuelvo más exquisita. Y voy allí, me gusta también, y ahora también están por ahí los vinos de Toro, de Zamora, que también le estamos dando así una oportunidad, ¿no?, porque ha cambiado mucho. Y combinarlo, el jamón con el vino y el queso, ya... Bueno. Entonces tú vas a Salamanca y si tienes que ir a buscar un jamón, digamos, especial para una cenita de un platito de queso, un jamón y un vino de Toro, ¿qué jamón vas a buscar? ¿Tiene que ser de bellota? ¿Tiene que ser ibérico? Bueno, yo casi siempre lo compra mi padre, que es el experto en casa, ¿sabes? Y ellos me traen aquí. O sea, yo no compro jamón. Siempre que vienen ellos ya me nutre bastante de jamón y de lo que haga falta. Y no, me da igual. Paleta, incluso si es paleta ibérica, no, ya está bien. Ya está bien. Ahora ya se lleva de cebo, de duroc, no sé qué, tal. También se puede comer. Tiro con el ibérico si se puede, pero... Sí, aparte se le ve un poco la pinta, ¿no? Cuando está en la carnicería y ves las petitas estas blanquitas, ahí se nota la diferencia. Sí, eso sí que se echa de menos. Aquí, bueno, intentas buscar jamón de Salamanca y lo venden como a precio de oro. Sí. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Lucía, me ha encantado hablar contigo. He aprendido mucho de lo que he leído para esta entrevista y de tus artículos. Te doy la enhorabuena por la carrera que estás haciendo, porque me parece una carrera fantástica, y por todo el trabajo que haces. Y yo creo que puede ser un modelo para mucha gente, en el sentido de no tener miedo a cosas, no tener miedo a lanzarte a vivir una experiencia en el extranjero en algún momento, ese salto por la ventana del que hablábamos, no tener miedo a meterte en una empresa muy competitiva y de primer nivel, y compatibilizarlo con tu vida privada. Y bueno, te doy la enhorabuena. Y por dar un poco una idea de cuál es tu trabajo, tu día a día, ahora son las 10 y algo de la mañana, ¿cómo tienes la agenda del día hoy? ¿Cómo es el trabajo de Lucía en el día a día? Porque gestionas un equipo, tienes reuniones, tú misma te pones, digamos, a hacer cosas en el ordenador. Ahora mismo, ¿qué par de cosas tienes en mente que tienes que solventar? Ahora, bueno, hablar con un compañero, que tenemos ahí cosas pendientes, y luego, bueno, revisar, porque no me ha dado tiempo a mirar la agenda. Normalmente tengo reuniones o con clientes o con colaboradores o internas, y luego también tengo que revisar un par de artículos, así que sí, tengo la mañana completa. Y bueno, quería agradecerte también, Julián, a ti el espacio, me ha encantado compartirlo contigo, y te animo a seguir con el podcast, que me parece una
una iniciativa súper bonita. Pues muchas gracias, se agradecen los ánimos. y nada, nos vemos por aquí, por Barcelona, y espero que podamos compartir algún otro ratico por ahí de ciencia. Sí. O colaborar, en caso. O colaborar. Chao. Gracias. Hasta aquí Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.